¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Entonces vamos a estudiar las vías espermáticas, es decir, por dónde es que, ya les escuché que sí preguntaron algunas cosas, por dónde van algo, les escuché que sí preguntaban. Entonces vamos a repasar aquello, ¿no? Entonces les habíamos comentado que son en los tubos seminíferos, aquí, en este sitio, en estos lóbulos. Eso no preguntaron ningún rato cómo se forman los lóbulos. Nadie habló de los tabiques que salían desde la cara interna de la longinia y se iba hacia el mediastino, hacia el cuerpo digmoro. Nadie preguntó eso. Y que en cada lóbulo había 2 o 3 conductos seminíferos, tampoco preguntaron. Entonces, y era poquito, ¿verdad? En la materia, de saber de memoria. Había que tenían que haber consultado otros libros, ampliar el conocimiento, etcétera, etcétera. No se olviden, chicos, no se olviden. Ya, entonces, decíamos que dónde se originaba aquí, en estos conductos seminíferos. ¿Se acuerda que les conté cómo se formaban los espermatozoides de un corte horizontal del conducto seminífero, como las células venían desde la periferia, las primeras células, células primarias, y luego se iban formando los espermátides hasta que maduraban, y los que ya llegaban a la luz del conducto se colocaban, había como la espermatogénesis que ustedes deben estudiar o les van a enseñar en embriología. se, se junta el flagelo y caen a la luz del tubo seminífero. Y de ahí en el conducto seminífero inician su recorrido. Mire este pobre espermatozoide, pobrecito, ¿cierto? Tiene que estar desde tubo, imagínense lo que tiene que recorrer. Eso es peor que irse a dar la vuelta al mundo. ¿Desde dónde tiene que ir? Desde el conducto seminífero. Viene acá el cuerpo de Moro, viene al epidídimo, tiene que correr. Entonces, aquí nomás hay como 4 o 5 por ahí, no sé cuántos metros si nosotros les tiráramos, tiene unos cantidad de metros, ya le consultamos exactamente cuántos metros tiene, estirándole, ¿no? En el epididimo, luego va por el conducto deferente, luego tiene que llegar a la vesícula seminal, conducto eyaculador, la uretra prostática, membranosa, esponjosa, luego tiene que ir al fondo del saco vaginal y luego del fondo del saco vaginal tiene que caminar todito el endometrio y subirse a las trompas, y en las trompas La bendición. casi con la lengua afuera, el espermatozoide llega a tratar de localizarle a un óvulo y fecundarle. Y encima de eso, esos cientos de miles que caminan por ahí, solo un hito, solo uno de ellos fecunda. Miren lo que es esta competencia. Esto es peor que los 300 de Esparta contra los africanos, como eran estos. Terrible. Entonces es terrible, es una lucha tenaz. Imagínate que con esas condiciones, a pesar de eso, somos tantos miles de millones de habitantes en el país, en el mundo, que por eso se inventaron el coronavirus, para ver si que disminuyen algunos milloncitos de gente, para que se vayan los viejos especialmente. Bien, entonces los conductos seminíferos terminan aquí en el vértice del óvulo y aquí se va a continuar con un tubo pequeño, corto, que se llama tubo recto, que se llama un conducto tubo recto, el que luego desemboca parece que tenía por otro lado una mejor imagen. Esta está buena, pero no me ayuda eso. La comprensión me parece que acaba con tenía otra. Sí, esta está mejor.
Entonces, miren, aquí estos conductos se juntan y forman un solo tubito. Un solo tubo recto se llama, ¿no? El tubo recto, que llega a esta red, porque esta es otra red, una red pequeña, que se llama red de testis. Red de testis. Entonces, yo les puedo preguntar a ustedes, a ver, ¿el tubo recto qué comunica? El túbulo seminífero con la red de testis. Exacto, ¿no es cierto? Entonces así puede hacer que les pregunte. Entonces aquí tienes la red de testis. Por eso ustedes incluso van haciendo preguntas que pueden ser las preguntas de la prueba, de los trabajos. Yo, por ejemplo, mientras ustedes estaban ahí preguntándose, sí se dieron cuenta que bastantes preguntas de las que preguntaban estaban también en la prueba. O sea, es una forma incluso hasta de ir generando una especie de cuestionario en las preguntas que van haciendo. Pero por eso tiene que todo el mundo estar estudiando, porque si no estudian, capaz que contestaron mal. Por ejemplo, contestaron mal el verbo montano. Contestaron un montón de gente, contestaron mal el verbo. Y dijo, preguntó, creo que fue la María mismo que creo que preguntó qué es el verbo montano. ¿Es cierto? Entonces, ese que era pregunta de cajón, se equivocaron y preguntaron ahí en el foro con ustedes. Entonces, esta red de testis luego vienes por acá y tiene estos conductos, unos conductos que van a desembocar en el conducto deferente. Algunos les llaman conductillos deferentes, pero otros también, más bien se le conoce como conductos aferentes. ¿Aferentes por qué? Porque van a ir al conducto deferente. Entonces, de todas maneras, está de preguntar a Latarjé o a Rubier cómo le llama a ese conducto. Si alguien tiene por ahí, nos dan viendo para llamarle. Me gustaría llamarle como dice Rubier. No, si es que dice conducto deferente, bueno. Pero no, porque el conducto deferente viene luego. Acá está. Claro. Conductillos eferentes del Deferente y testículo. luego deferente. Conductillos eferentes. Eferentes del testículo de Rubier. Ya, así se llama. Entonces, conductillos eferentes. No nos olvidamos ahora más, ¿no? Conductillos eferentes. Ya, porque eso hemos de preguntar. Entonces, ¿qué hemos de preguntar? Los conductillos eferentes, ¿qué comunica? ¿Qué comunica Michelle? Sinchihuano. Los deferentes. La red de testis y los deferentes. Michelle, ¿qué era? Michael, doctor. Michael. Michelle es nombre de mujer, ¿no? Claro. Michael. Sí, ¿qué me dijo, doctor? ¿Me puede repetir? Solo escuché mi No ves, no me oyes, porque estás... Es que ya dijo ¿Por qué mal mi crees? nombre, doctor. ¿Por qué te pregunto? Porque les veo ahí que están por ahí. Por ejemplo, el Angie le voy a preguntar. Estaba buscando. ¿Qué estarás viendo, Angie, por ahí? ¿Qué estás viendo, Angie? A ver, conteste lo que le pregunté. ¿Ah? No vio ni me oyó, vea, porque está apagada el micrófono. Y todos están en otro mundo, están fuera de los testículos también. Todos estamos metidos en los testículos, las compañías fuera de los testículos. ¿Qué ha de ser eso? Angie. Sí, Angie doctor. Chango, conteste. Los conductillos deferentes conectan la red de testis con, con el cuerpo del epidídimo. Con el epidídimo, ya le decimos cuántas palabras tiene el epidídimo. Ya, pondrán atención. A ver, me compréndame nomás los micrófonos chiquitos. Ya, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Los conductos deferentes, conductillos deferentes, van desde la red de testis hacia el epidídimo, ¿cierto? Y miren ustedes cómo van. ¿Y qué va a pasar en este conducto largo que está ahí mismo envuelto? Estos que se forman, vamos a tener en la parte superior la cabeza, que está cerca del polo, que dijeron ustedes. Luego tenemos el cuerpo y miren desde la cola cómo finalmente va a salir el conducto deferente, ¿cierto? El conducto deferente. Regresar a... Entonces, ¿qué teníamos aquí? Además tenemos el tejido intersticial entre los conductos seminíferos
¿no? Y estos son los que se encargan de ese tejido intersticial, ¿no? En las células de Leydig, que se llaman también, son hormonas donde se van a producir la testosterona. La testosterona, que es la hormona que da las características sexuales secundarias en el hombre. Es decir, todo lo que es el pelo, la voz, las masas musculares, la fuerza, sus características morfológicas, ¿no es cierto? Sus huesos un poco más fuertes, su pelvis diferente a la pelvis de la mujer, que ustedes han de haber visto, etcétera. Es decir, su forma, su carácter, a pesar de que ahora que también les hará pasando algunos, porque ya, más bien dicho, ya no son tan fuertes en carácter, ¿no? Bueno, en todo caso, esas son lo que dan los caracteres sexuales secundarios en el hombre. Entonces decíamos que este conducto es diferente. Aquí se le vería incluso mejor, ¿no es cierto? Estos túbulos eferentes van y terminan en el epidídimo. Este de aquí es el epidídimo. Entonces el epidídimo se encuentra en la parte posterior de cada testículo. Mide aproximadamente 7 metros. Aquí mismo tenía escrito. 7 metros de conducto tienes en el epidídimo. O sea, si tú les tiras, va de una casa a la otra casa. Y por ahí tiene que ir caminando el espermatozoide. Por ahí tantas cantidad de espermatozoides, miles de espermatozoides, tratando de ver si llega al fondo de saco vaginal. Almacena los espermatozoides hasta la eyaculación. Están listitos, peleándose por ver quién sale. Pero son educaditos, siempre se ponen uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro. No son montoneros. Entonces, este conducto deferente va a atravesar la porción testicular aquí en el escroto, ¿no es cierto? Entonces, lo que está aquí es lo que se llama la porción escrotal. Luego tienes la que sube, que va a estar formando parte con todos los elementos del conducto inguinal, que alguien preguntó el del conducto inguinal. Eso no pueden olvidarse. Ese es un conocimiento básico, elemental, fundamental en la formación de médicos. Entonces, ustedes tienen que formarse como médicos y estas cosas no puedes olvidarte. Entonces, el conducto deferente está acompañado de todos los elementos del cordón espermático, es decir, la arteria cremastérica, la arteria funicular, el plexo venoso pampiniforme, los nervios, las ramas genitales del nervio genitofemoral, en fin, es decir, todo este paquete que está envuelto, como bien dijo Santiago, se ha envuelto todo esto, está envuelto en la vaginal, esta envoltura vaginal que no es otra cosa más que la prolongación desde la cavidad pélvica hacia afuera, envuelto en la cavidad, en el fondo del saco vaginal. Entonces está envuelto con todas estas estructuras, entonces en la porción funicular. Entonces, aquí en escrotal, obviamente que se va a tener una relación ¿con quién? Con el testículo, ¿no es cierto? Aquí en la funicular va a estar en relación con todas las estructuras del cordón umbilical, y luego tienes en el conducto inguinal, tienes la otra porción inguinal. En la porción inguinal van a acordarse ustedes, tienen un orificio superficial y un orificio profundo. ¿En dónde? ¿En dónde? Quisiera preguntarles esto, sino que ya me voy a quedar sin tiempo porque quiero terminar genitales masculinos. Pero esto tiene que no olvidarse nunca jamás, amén, lo que les enseñaron o no les enseñaron sobre el conducto inguinal cuando hablaron cavidad abdominal. Se encuentra en donde, a la altura del ligamento inguinal. Ahí se encuentra el ligamento inguinal. ¿Y de dónde se forma el ligamento inguinal? ¿De dónde Cristian, de dónde se forma el ligamento inguinal? ¿Sí? Cristian, Andrés Arabia, ¿de dónde se forma el ligamento inguinal? Entonces no les han enseñado nada. Porque eso no puede olvidarse nunca. Así como yo les digo, no se me van a olvidar nunca del epidídimo, ¿no es cierto? Si yo les enseño a mis estudiantes. Desde el tubérculo del pubis, doctor, hasta la espina ilíaca. Sí, desde ahí se extiende, desde la espina ilíaca superior al pubis.
Pero ¿de dónde se forma? ¿De dónde viene? No se formaba desde el uraco, por si acaso, doctor. No, 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 no. Uy, ahí sí ya me dijiste que el No, Amazonas, no recuerdo bien. Ese creo que que era el el ligamento. Amazonas desemboca en el Pacífico, más o menos así. A ver, entonces, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se forma el ligamento inguinal? No, doctor. No recuerdo. No saben, alguien más, algún otro compañero, ¿sabe? Doctor, ¿no ese es el cremaster? ¿De dónde? ¿No? Ay, mis guapos, ¿cómo están? ¿Cómo no aprendieron esto? Bueno, terrible, ahí es cuando medio a uno le da medio. Y no pude hacerles la prueba de diagnóstico que quería hacerles. Yo no estoy. Bueno, ya vamos. Contar que me demuestren que hoy estudian ya. Ya. ¿Qué más me preocupa si ya no estudiaron, no les enseñaron? El conducto inguinal se forma de la aponeurosis del oblicuo mayor, compañeros. Es una reflexión. Y el conducto inguinal, como no se han de acordar, tiene una pared anterior, una pared posterior y un suelo. Como no se han de acordar o no les enseñaron, el suelo está formado por ligamento inguinal. La pared posterior está formado por el oblicuo menor. Y la pared anterior por la aponeurosis del oblicuo mayor. Y tiene dos orificios, un orificio superficial que está al ladito, que usted cada vez que examine a un paciente adulto, entonces tiene que meter el dedo por ahí. O el orificio inguinal superficial o interno. ¿Para qué? Para diagnosticar si no hay hernias. Si no hay hernias. Para diagnosticar. ¿Y saben qué frecuente hay de hernias en nuestro medio, en el paciente? Un montón, un montón. ¿Qué es una hernia? Es una falla de del conducto de la pared, del conducto inguinal. Es una patología frecuente. Entonces, hay que saber dónde está formado por el orificio. Y si es que no se recuerdan, tienen que recordarse que el orificio superficial interno está formado por unas prolongaciones de la aponeurosis del oblicuo mayor que se llaman cintillas arciformes. Forman los pilares interno, externo y posterior del orificio superficial. Todo esto tenían que saber. Y en la parte posterior, cerca de la espina ilíaca anterosuperior, está el otro orificio, el orificio inguinal profundo, que es a través del cual penetra el conducto deferente. Este conducto deferente sale del cordón inguinal y penetra en la cavidad pélvica. Y camina en la cavidad pélvica y pegada cerca de los genitales, pasa por debajo de la arteria uterina, y finalmente se va hacia la parte posterior, la cara posterior de la vejiga. Eso ya les enseñé yo. La parte posterior de la vejiga se relaciona con la vesícula seminal y forman entre los dos el conducto eyaculador. Entonces el conducto deferente inicia en la cola del epidídimo y termina en el conducto de la vesícula seminal. Transporta los espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. Vamos en las porciones. Entonces en la inguinal es lo que les acabo de mencionar. Y tienes la porción ilíaca, cruza los vasos ilíacos externos. Y tienes la porción pélvica, la que va hacia el fondo de la cavidad pélvica y luego regresa en una vueltita para irse a localizar por la parte externa de la cara posterior de la vejiga y en la cara posterior de la vejiga junto a las vesículas seminales. Ahí se junta con las seminales y forma el conducto eyaculador, que es una especie de una Y. El conducto deferente y las vesículas seminales forman el conducto eyaculador, que es de una distancia corta, de unos 2.53 unos 2 centímetros, un poquito más puede ser también la distancia. Se forma por la unión del conducto deferente y el conducto de la vesícula. Permite la salida de los espermatozoides hacia la uretra y en la eyaculación promedio en el hombre es de 3 milímetros de semen. O sea, eso es lo que aporta la vesícula seminal, aporta al contenido seminal.
Entonces aquí está el conducto eferente, se une a la red testicular, estos conductos se aglomeran entre sí, se encuentra un número de 9 a 12, conducto eferente que habíamos visto. Más tenemos vesículas seminales, aquí lo que les decía, vean, miran, vienen hacia la pared posterior de la vejiga, vean la pared posterior de la vejiga, vean ustedes, por dentro de quién, de las vesículas seminales, y aquí presentan una gran ampolla y luego forman el conducto que va a terminar aquí en la próstata. ¿Qué son las vesículas seminales? Entonces, miren, las vesículas seminales son estos de aquí, que son dos sacos de 5 centímetros de largo, y este es lo que aporta aproximadamente entre el 65, 75 y 80%, dicen, del total del semen. Es decir, el aporte mayoritario del contenido seminal está dado por las vesículas seminales, que se encuentran donde las vesículas seminales en la pared posterior de la vejiga. Ahí se encuentran. Y que tiene por dentro al conducto deferente. Y que tiene una ampollita el conducto deferente. Conducto deferente, ¿cierto? Y que tiene un cuerpo, un cuello y un vértice. El vértice va a dar origen al conducto eyaculador. Entonces, los dos conductos se unen, los dos del conducto deferente y el conducto de la vesícula seminal se unen y van a terminar en el verum montanum, a cada lado del utrículo prostático. Son los conductos eyaculadores del un lado y del otro lado, donde van a terminar a terminar estos 3 milímetros aproximadamente de contenido seminal, en donde fundamentalmente va a estar formado por el semen y por los espermatozoides. Entonces, esta es la vesícula seminal, compañeros. Mírenla ustedes, no se olvidarán. Estos son fundamentales para la fisiología, porque este va a dar un contenido muy importante como un medio no solamente de transporte, sino también protector contra la acidez, especialmente de la orina, que se localiza a nivel de la uretra. Ayuda un poco a moverse dentro del fondo del saco vaginal. Realmente tenemos la próstata, digamos aquí como estructura. Esta es una glándula que produce el contenido, esa es la secreción del contenido prostático, aproximadamente en su mayor parte es glandular, un 70-80% es glandular, el otro es parenquimatoso, ¿no? Produce un contenido prostático que también da algunas características para ayudarle a disminuir, a combatir la acidez de la orina, también para protegerle en la vía vaginal. La próstata en la parte inferior de la vejiga, y vuelve a la uretra y al conducto eyaculador. Claro, ustedes ya saben que por qué, porque por aquí pasa la uretra, ¿no es cierto? La uretra prostática en su parte media. Está formado también, algunos les describen como dos lóbulos, un lóbulo intermedio, forma una celda prostática, y esta es la que, por donde la peca lo pagan, dice el adagio popular, ¿no es cierto? Porque el principal cáncer, el cáncer del hombre es el cáncer prostático. Entonces, todos los hombres mayores de 50 años tienen que comenzar a hacerse estudio de la glándula prostática, ya sea un eco o tiene que ir donde el urólogo, sino que el urólogo tiene un método tradicional. ¿Por qué? Porque la relación que tiene la próstata por detrás es el recto. Entonces, para poderle tocarle a la próstata, adivinen qué hace el urólogo. Mete mano, doctor. Es que le hace... Mete un dedo. Mete el dedo en el ano, compañeros. Entonces, para que vean lo que es bueno. Entonces, ¿para qué? Para palparle. Y dice, a pesar de que hoy hay métodos diagnósticos ecográficos, pues también hay un antígeno antiprostático, etcétera, etcétera. Todo eso, métodos, igual el urólogo, cuando alguien tiene problemas, él procura hacer un diagnóstico palpando a través del recto, porque está en relación a la próstata, por detrás está el recto, ¿cierto? Por delante que está el pubis, ¿cierto? Para el pubis, así es el pubis. Ahí está. Entonces, esta próstata, ¿cierto? Ya le decíamos, se encuentra en la parte inferior de la vejiga, envuelve la uretra
Sus secreciones forman parte del semen y ayuda a disminuir la acidez de la uretra y del tracto reproductor femenino, lo que decíamos en la vagina, y aportan el 25 al 30% del volumen seminal. Aportan ese porcentaje. Entonces luego tienes la próstata, ya dijimos que es una glándula, esta próstata va a tener una cara anterior, ¿no? Donde va a estar cubierta por el esfínter de la uretra, porque ahí hay ¿se acuerdan que había la uretra en la membranosa? Ahí estaba el esfínter de la uretra. Tiene una cara posterior que va a estar en contacto con el recto, presenta 2 lóbulos laterales, unas caras ínferolaterales lateralmente, cubiertas por una membrana que bajan de tejido fibrocelular, formando la vaina. Tiene una base arriba, dividida en 2 partes, una anterior que corresponde a la vejiga urinaria y una posterior donde se encuentran los confluentes de las vesículas seminales, conducto deferente. Y un vértice por donde seguramente va a estar en el perine y por donde se va a continuar con la uretra. Aquí tienes, entonces, esta es la próstata, ven compañeros, esta es la próstata, esta era la base, este es el vértice, aquí teníamos el constrictor de la uretra, vean ustedes, aquí está el conducto de la uretra por dentro, este es el verum montano, aquí está el utrículo prostático donde desemboca el contenido prostático, que ya saben que voy a formar parte del contenido seminal y ayuda a proteger la acidez de la orina y de la vía vaginal. A los lados están las desembocaduras de los conductos eyaculadores, lo que preguntamos el día de ayer. Luego de ello ya terminamos y sale de la uretra para formar parte de la uretra membranosa. Entonces, esta celda prostática, ¿le ven? Esta es una verdadera celda prostática. Entonces, que se encuentra limitado en la parte anterior por una lámina cribosa, en la parte posterior por un tabique recto vesical y a los lados por las fascias prostáticas. Y esta es la estructura, es toda una envoltura. Por eso es que las cirugías que hoy se hacen se introducen por aquí y operan desde la uretra prostática, compañeros. O sea, como esto es una bolsa prácticamente, comienzan a limpiar desde la uretra prostática, le eliminan todo el tejido canceroso, tumoral, más bien tumoral, digamos, para que pueda ser. Obviamente, algo lacerará los conductos que se encuentran a este nivel, no sé cómo queden, pero parece que a veces tienen problemas a ese nivel los que fueron operados de la próstata. ¿Cuáles son las arterias? Las arterias y nervios de la próstata son las ramas prostáticas de la arteria vesical inferior y rectal media. Pues la arteria rectal media y la arteria vesical inferior son ramas de la hipogástrica. Si aprendieron que era la hipogástrica, verán que yo algo sí les dije ya. Hipogástrica es la ilíaca interna. La ilíaca interna daba ramas parietales, ramas viscerales. Entre las ramas viscerales está la arteria vesical inferior y la rectal media. La vesical inferior que va hacia la vejiga y la que se va hacia que va hacia el recto, que es la rectal media. Porque el recto está irrigado por 3 arterias. La rectal superior, la rectal media y la rectal inferior. Eso les debieron haber enseñado. Yo les enseñé a mis alumnos, si se han olvidado, es que no han estudiado bien. Entonces, la rectal superior, rama de la mesentérica superior, de la ilíaca interna, y la rectal inferior, rama de la pudenda. Entonces, una de esas cosas hay que aprenderse, debe quedarse para siempre. A veces se tiene también la arteria, una arteria directa, ¿no es cierto? También que podemos tener aquí. Entonces, la vesical superior también puede contribuir, pero ya al resto de actividades. ¿Cuáles son los venos? Las venas acompañan siempre a las arterias, pero se forman un plexo prostático. Este de aquí es el plexo venoso prostático que se forma alrededor de. También tenemos un plexo seminal aquí alrededor del plexo seminal y algunas venas vesicales que se encuentran aquí. ¿Cuál es el nervio? El plexo hipogástrico inferior. Esos son los nervios que llegan a este nivel. Tenemos aquí a la altura habíamos hablado de la uretra prostática, de la membranosa, que a esta altura encontrábamos unas glándulas, que son las famosas glándulas de Cooper, que se encuentran en la base del tejido eréctil del pene. Sus secreciones contribuyen a la formación del semen y en la lubricación de la uretra
y del tracto vaginal durante el coito. Es decir, es lo que inicialmente sale en el pene. O sea, Lubrica. inicialmente es un líquido transparente, parece un aceite, es un aceite lubricante que va a contribuir para el coito, especialmente. Aporta apenas un 1 al 2% del total del semen. Estas son las glándulas, ya les indiqué que estaban aquí en la uretra membranosa, pero que desembocan en la base del cuerpo eréctil, del cuerpo esponjoso. La uretra se origina en el inferior de la vejiga urinaria, cruza a través de la próstata y el pene se abre en el exterior del meato urinario, permite el paso de la orina y de los espermatozoides. ¿Cuáles son los pasos y nervios? Me cuentan cómo andamos con el tiempo. Así tengo todavía. ¿Cuáles son las arterias y de las vías espermáticas en general? Entonces aquí tienes que acordarte de la arteria testicular o arteria del testículo, que es una rama de la aorta. También tienes la arteria del conducto deferente y la arteria cremastérica. Estos son el contenido del cordón espermático. Miren ustedes, todo esto es el contenido espermático. Tienes la arteria cremastérica, arteria del conducto deferente, y aquí vas a tener los plexo venoso pampiniforme, aquí tienes el conducto deferente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ramas terminales de la testicular. Aquí está la vena. Todo esto es el conducto, el cordón espermático. Vean ustedes. Aquí tienes las venas que forman el plexo pampiniforme, toditos de estas. También tienes el plexo testicular posterior, acá atrás, el testicular posterior. En esta parte que viene desde aquí. Y las venas de las vesículas seminales y de los conductos eyaculadores en la parte. Entonces, todo esto camina aquí en el cordón umbilical. No en el umbilical, sino el cordón espermático. Finalmente tenemos el órgano de la cópula, ¿cierto? En la parte externa está el órgano de la cópula, que es un órgano que se desarrolló a la inversa de la vagina para que puedan copular, o sea, para que se puedan adaptar. Uno se hunde, el otro es saliente, ¿cierto? Este es el pene constituido por 3 columnas de tejido eréctil, diríamos así, los llamados cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Este es el cuerpo esponjoso y este es el cuerpo cavernoso. Cuando se produce la excitación, estos cuerpos, ¿qué es lo que tienen dentro? Tienen vacuolas, no son vacuolas, son espacios vasculares, lagunas vasculares, que cuando se produce erección se produce una contracción de los músculos del périneo a esta altura para impedir el retorno venoso. Y al impedir el retorno venoso se llenan estas vacuolas, estos espacios vasculares de tejido endotelial que se encuentran en estos órganos y produce la erección. Entonces, esta erección se produce por la contracción de los músculos que se encuentran en la raíz del pene del bulbo. ¿Y cuáles son esos músculos? El isquio cavernoso y el bulbo cavernoso. ¿Qué tiene el pene? Entonces el pene tiene una base, una raíz, ¿no es cierto? Tiene una raíz, tiene un cuerpo y tiene una cabeza. Una cabeza grande. Los cuerpos cavernosos tienen unas 2 raíces que se abren en la parte posterior, no sé si tengo una lámina, pero recuerden ustedes que el pubis es así, ¿cierto? Entonces las raíces de los cuerpos cavernosos se fijan aquí al borde inferior. Este es el pubis, esta es la rama, ¿no? Los cuerpos cavernosos se fijan aquí y están envueltos por el músculo isquio cavernoso. En cambio que el bulbo viene a la parte media, voy a ver si tengo una lámina, en donde se produce un abrotamiento, que es el bulbo, y donde es perforado por la uretra. Esa es la raíz. Luego tienes el cuerpo, que en estado de flacidez cuelga hacia abajo, pero en cambio de erección, en cambio sube por delante de la porción inferior del abdomen, ¿cierto? Entonces, esta es la porción. Los cuerpos esponjosos, ¿en qué se caracteriza el cuerpo esponjoso? Porque tiene un bulbo, tiene el cuerpo y tiene
una prolongación de esta que forma el glande. Ustedes, el glande se forma por prolongación del cuerpo esponjoso. Es una especie como de corona que se pone por delante. Y en su interior maneja o camina, más bien dicho, la uretra esponjosa. Es la uretra esponjosa, vean ustedes. Y lo que les decía en la uretra esponjosa, en el glande, que hay una dilatación que era la fosita navicular, que les decía que se queda la orina, ¿no es cierto? Entonces aquí tiene una fosita navicular y finalmente tienes el meato urinario. Los cuerpos cavernosos se encuentran en la parte dorsal, diríamos así, y ventral en la parte de erección. Dorsal, uno a cada lado, y todos estos se encuentran unidos muy fuertemente por la albuginia peniana. ¿Se acuerdan de la albuginia del testículo? Aquí también tenemos una albuginia peniana. Le envuelve y le tiene, ¿por qué? Porque es un tejido fibroso, duro, transparente, resistente, ¿cierto? Que le agarra duro, le envuelve bien para que cuando en la erección tengas un pene fuerte, diríamos así, erecto, bien erecto para la cópula. Otro problema, ¿no? Otro problema a ser conversado. Entonces, ¿qué teníamos? Lo que dijimos aquí, los cuerpos cavernosos comienzan en el pilar del pene, el cuerpo esponjoso envuelve la uretra, su extremo posterior se ensancha y forma el bulbo esponjoso y su extremo anterior forma el glande, parte cónica del pene que se encuentra cubierta por una doble pliega del piel llamado prepucio. Bueno, entonces, igual que los testículos, el pene tiene sus envolturas, que también son prolongaciones del escroto, son prolongaciones del escroto que se van a envolverle al pene. La piel del pene es una prolongación también de la pared abdominal que se adaptó a la forma del pene. Pero también tienes una prolongación de la fase espermática, interna, externa. Tienes algo de dartos, pequeñísimo tejido celular subcutáneo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, mira, entonces aquí ya tienes las envolturas. Entonces tienes las envolturas, aquí tienes los cuerpos cavernosos. En su interior camina la arteria profunda del pene. Estas son arterias que van a llenar los espacios vasculares de los cuerpos eréctiles, ¿no? Acá abajo tienes por el dorso, tienes la vena dorsal del pene. La vena dorsal del pene. Aquí tienes la vena dorsal del pene y en su porción ventral tienes el cuerpo esponjoso del pene. Aquí camina la uretra. Y todos estos tejidos se encuentran envueltos por la albuginia, con una estructura realmente dura, resistente. Luego tienes por fuera la fascia profunda del pene, luego tienes la fascia externa del pene, un poco de tejido celular, y finalmente tienes la piel que se conoce con el nombre de prepucio. Estas son las túnicas de la envoltura del pene. Tienes la piel, que es la envoltura que formará en la parte anterior el prepucio, ya vamos a decir algo de ello. Luego tenemos el dartos peniano y la fascia superficial del pene. La fascia superficial del pene, aquí está el dartos, la fascia del pene. Tienes un tejido de capa celular y la fascia profunda del pene. Y finalmente, la capa más interna que le agarra bien a ella, ¿no es cierto? Que es el prepucio. ¿El prepucio qué es entonces? El prepucio no es más que una prolongación de la piel hacia el glande, pero que a veces este prepucio tiene que tener un espacio, ¿no? Porque estando en reposo o está en flacidez, el prepucio queda redundante, muy hacia adelante. Y a veces ese prepucio redundante se cierra. Y cuando no se puede abrir, cuando no sale la cabeza, cuando no sale el glande, obviamente este puede ser para la vida futura de ese ser ya que tiene sus relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces eso se llama fimosis. Está cerrada el saco del prepucio, se llama fimosis.
Obviamente, uno aconseja a la madre que le vaya a bajar. Perdón. Disculpe. Salud. Entonces, a la mamá se le pide siempre que desde el primer mes se vaya bajando poco a poco el prepucio, ¿no? Pueda el glande ir saliendo, ¿no? A veces no se puede lograr aquello y el prepucio queda cerrado. Entonces, ahí es mandatorio hacer una circuncisión. También a veces el prepucio es muy abundante, es decir, abundante. Aquí hay un montón de piel, pues, ¿no es cierto? Que no ayuda ni para el aseo ni peor para una relación. Entonces, a veces también se recomienda mejor hacer una circuncisión. Entonces, esta es una doble piel, es un doble tejido que se desliza la capa de la una sobre la otra, ¿no? Es como una mucosa interna. Entonces, el repliegue cutáneo se moviliza internamente porque contribuye para el coito, para que pueda moverse, el pene salga, se deslice la piel y luego regrese, se desliza y regresa. Es un repliegue cutáneo recubierto en su totalidad por el dardos peniano y la capa celular. Y el pene tiene acá arriba un ligamento, este es el ligamento suspensor que viene desde la cara anterior del pubis, un poco de la línea alba, desde ese sitio que le agarra la base del... Puede cerrarme la puerta, perdónenme. Ciérrame la puerta. Disculparán también aquí, a veces también me hacen bulla. Es que no crean que también se olvidan de que uno está en clase. Tienes el ligamento suspensor del pene que fija la pared abdominal al cipse pubis y al pubis, ¿cierto? Eso es el ligamento suspensor. Estos son los vasos y nervios que llegan, está ricamente irrigada, por supuesto, no tienes las arterias superficiales, las arterias profundas, las arterias cavernosas. Aquí tienes la arteria dorsal del pene, aquí tienes la arteria profunda del pene, ¿no? Tienes las arterias cavernosas, las arterias que vienen acá al bulbo del pene, las arterias que vienen a la uretra, arterias uretrales, y la arteria dorsal del pene que es esta de acá. ¿De dónde vienen estas arterias? Estas arterias vienen de la arteria vienen de la pudenda interna, que es la última rama de la hipogástrica, ramas de la hipogástrica. ¿Sí? Esas son de las ramas de la hipogástrica. ¿Qué era la hipogástrica? Era la arteria ilíaca interna. Las venas acompañan a las arterias y los nervios que son fundamentales. Vienen los nervios del génito femoral, llega también acá, el testículo por eso es tremendamente doloroso. El nervio dorsal profundo del pene, que es parte de la sensibilidad, y los nervios cavernosos, todos estos ramas del plexo pudendo, llamado también plexo pudendo, que es el últimas ramas de los nervios sacro-oxígenos. A ver, algo quería contarles aquí, ¿cierto? Antes que se vaya, se acabó ahí. Bueno, entonces miren ustedes, aquí surgen algunas preocupaciones, ¿no es cierto? Entonces, el hombre tiene preocupaciones importantes. Entonces, preocupaciones que usted, como futuro médico y futura médica, tiene que ayudarles a solucionar. La una, prepucio. La una es el prepucio. Si el prepucio cubre y no deja salir la cabecita del pene, ese es un prepucio que forma una fimosis, es decir, se cierra. Que esta se cierra, es importante que usted procure abrirlo, ¿no es cierto? Y eso se hace desde las primer año de vida. Si es que eso queda cerrado y muy poco sale, o peor, si está ya fimótico, necesita ser resuelto quirúrgicamente y esa es la circuncisión, ¿cierto? El primer problema a ser resuelto. Ustedes preguntarán qué será bueno hacerse circuncisión. No, depende. Eso es cuestión de ideología. Usted sabe que los judíos ellos tienen la circuncisión de Jesucristo. En consecuencia, todo el mundo tiene que hacerse la circuncisión.
Y esto les sirvió para que los alemanes, los nazis, les hagan bajar el calzón, el pantalón, les vean que han hecho la circuncisión y les fusilaban. ¿Por qué? Porque ellos exterminaron a millones de judíos, y saben eso, ¿no es cierto? Para, querían eliminar a la raza judía. Entonces, la mejor manera de descubrirles quiénes eran judíos era viéndoles la circuncisión, porque ellos se hacían la circuncisión, los alemanes no. Entonces, miren todas esas implicaciones que tienen. No tienen implicaciones funcionales, tienen implicaciones, ¿qué diríamos? Mundiales, de guerra mundial, de exterminio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos millones de gente murieron por el pene? Solo por haberse hecho la circuncisión. Bueno, obviamente en los países nórdicos muchos lo hacen también la circuncisión, si los países, o más bien por medida. Algún rato hubo que le culparon al esmegma que se forma en el cuello y en el prepucio, culpable de que era la causante del cáncer del cuello uterino. Eso no es ni siquiera unos 15 años, hasta 20 años. Entonces, la gente decía que tenía que hacer la circuncisión para evitar el cáncer uterino. Cosa que luego fue corroborado, así es la medicina, esa era una falsedad, de falsedad absoluta, porque quien le provocaba es el HPV, es un virus, ese es el que le provocaba, que obviamente se transmite por vía sexual. Entonces, miras, ahí tienes otro conflicto más que tienes que ayudar. Luego, ¿qué otra cosa más puedes tener aquí? Aquí tienes un problema de las famosas enfermedades de transmisión sexual. Entonces tienes que ir pensando en eso. Recién están hablando de que han encontrado la vacuna del SIDA, ¿no es cierto? Del SIDA. Pero la posibilidad de transmitir SIDA, herpes virus, HPV, todo lo demás existe. Entonces, ¿cómo hacer para controlar eso? Entonces, como una pareja, claro que a veces nada de eso se piensa en ese momento, ¿no es cierto? Pero imagínate, estás con una pareja y tú nunca sabes el historial aventurero del compañero o de la compañera, ¿no es cierto? Entonces, tú no puedes saber si puedes ser transmitido o no de cualquiera de estas enfermedades. Entonces, las enfermedades de transmisión sexual son uno de los problemas realmente graves que está viviendo la humanidad, y por eso es que hoy se recomienda la utilización del preservativo, no solamente para evitar una fertilidad, ¿no es cierto?, sino también fundamentalmente para evitar enfermedades de transmisión sexual. Se calcula que en los Estados Unidos más de un 60-70% tienen HP, digamos, tienen virus y HP, o sea, el virus del herpes. Entonces, imagínense, compañeros, o sea, nunca uno se puede decir una gringuita que le ves bien, todo lo demás, ¿cuánto tendrá de herpes o lo que sea? Entonces, la recomendación, el uso del preservativo. ¿Qué más? Tú sabes que una de las funciones principales del pene es la eyaculación. Y la eyaculación tiene un tiempo, es decir, dentro de la estimulación, dentro del coito y hasta la eyaculación, ese tiempo siempre es menor que el tiempo de excitación de la mujer, ¿cierto? Entonces ahí tienes otro problema, el eyaculador precoz. Entonces tienes que ayudarle a resolver esos problemas, hay que saberlo. Tienes que saber ayudarlo, eso es fisiológico. Entonces, y hay que ayudar el médico, tú que serás médico y todo lo demás, enseñarles a que el ciclo sexual, llamémosle así, de la mujer, es un ciclo sexual mucho más lento. En consecuencia, él tiene que llegar donde la mujer cuando ella esté en la curva alta de su ciclo sexual. Si es que ello no lo logras, si no lo logras, finalmente será una mujer frustrada. Una mujer con problemas. Una mujer que seguramente va a tener frustración, va a correrse a la relación sexual. Peor si es que viene chumadito y por chumadito rápidamente quiere ya. Entonces
Todo eso son parte de la vida real, compañeros, de la vida que vivimos y que tenemos y que las parejas tienen que enfrentar y que posiblemente puede ocasionar varios e importantes problemas en la vida de pareja. Déjame ver un ratito esto que quería ver. Doctor, Mande. nosotros queríamos decirle unas cositas. Bueno, compañerita, a ver, dígame. Pero, ¿podría, por favor, dejar de compartir la pantalla un ratito para que nos pueda ver a todos? A ver algo que tenía por aquí. No encuentro. Bueno, a ver. Compañeritos. Ya. Ya, prendan sus cámaras, chicos, por favor. Ya prendanlas. Mira, doctor, nosotros quisimos hacer un pequeño detalle para usted porque no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante que es Navidad y Año Nuevo. Yo sé que este año es muy diferente a todos los que hemos pasado. Este año, este semestre en sí, muchos de nosotros lo van a pasar de la misma manera. Sin embargo, no quisimos dejar pasarlo, quisimos hacer un pequeño detalle entre todos mis compañeros para desearle una feliz Navidad a usted y a su familia, que el próximo año esté lleno de bendiciones, que pronto esta pandemia acabe para poder reunirnos, para poder conocernos, para poder de igual forma ya estar en otras condiciones. Y solo nos queda desearle una feliz Navidad de parte de todos nosotros hacia usted. Esperemos que todo salga bien el próximo año y que pronto podamos conocernos. Muchísimas gracias, María y compañeritos. Sí, pues yo también estoy pensando que grato hubiera sido compartir con ustedes si así, a pesar de la pantalla en que estamos, podemos intercambiar cosas importantes, podemos transmitir ideas, podemos transmitir deseos. Sabemos que venimos pasando momentos realmente difíciles, duros en la vida y que obviamente para todos y cada uno de nosotros se nos ha hecho este año como un año de amargura. Miren, ustedes jóvenes incluso pasaron este año encerrados, estudiando. No es lo mismo estudiar con la motivación de la presencialidad que estar estudiando con la motivación de un computador y verles a los compañeros. Por eso, incluso a veces, la idea de que por lo menos estén compartiendo y preguntándose es un poco para que por lo menos se conozcan entre ustedes, que ese también es otro objetivo, porque a veces ni se conocía. En el otro año teníamos que hacer varias reuniones de juegos y alguna cosa para poder conocerse. Entonces yo creo que hoy están conociéndose. Sé que es bien duro para ustedes, chicos, porque ustedes como jóvenes, todo hiperactivos, que les gusta
moverse, compartir, ¿por qué no decirlo también? Irse a una reunión, a una fiesta, a un bar, ir con los amigos, de paseo, lo que quiera, lo que es propio de su juventud, más allá del estudio no voy a hablar, ¿cierto? Eso lo han dejado, lo han postergado y ha significado una, yo diría, una recesión interna de lo que es, lo que son como jóvenes. Por eso yo realmente quiero que esta Navidad, que también va a ser en encierro, pero que veamos las cosas positivas que de pronto existen. Es posible que has compartido mucho más con tus padres. Yo decía en mi casa, yo creo que mis hijos me han visto a mí todo el día, lo que antes me veían solamente cuando llegaba a las 10, 11 de la noche. Hoy he compartido con ellos, hemos desayunado juntos, viendo cómo están estudiando, yo les he pasado unas tostaditas con juguito a sus escritorios mientras estudian. La mamá nos dejaba cocinando algo porque no podíamos tener una empleada que venía todos los días. ¿Por qué? Porque no podíamos meter a nadie en la casa. La mamá dejaba cocinando, ella se hacía esfuerzo y al mediodía me tocaba a mí calentarles la comidita, yo servirles, que en mi vida había hecho. Pero lo hacía con el cariño a mis hijos, por compartir con estos jóvenes y de irles transmitiendo la seguridad, la alegría, hacer que sus momentos internos, que sus momentos de encierro sean momentos de alegría y que encontremos en la familia, en la unidad familiar, encontremos la recompensa, que saber que estamos más tan cerca de nuestros hijos y nuestros hijos tan cerca de sus padres. Decir que eso fue lo más maravilloso de esta desgracia que ha ocurrido en el mundo y que nos ha ocurrido en nuestras familias. Tenerle más cerca a nuestros padres. Así que chicos, yo por supuesto quiero que tengan una linda Navidad. Tenía por aquí uno que me mandaron, quería compartirles a ustedes. Si me dan unos poquitos segundos, me busco donde le tenía. Porque también quería darles un mensaje, pero mejor es mi mensaje, ¿no? Es decir, en el fondo de este túnel oscuro, de este túnel que hemos vivido desde marzo hasta hoy y no sabemos hasta cuándo, hay que siempre ver que al final del túnel haya una luz de esperanza. Y que esa luz de esperanza signifique un cambio circunstancial en nuestras vidas. Circunstancial de saber que, como médicos, por ejemplo, tenemos que estar preparados para estas pandemias. Que posiblemente cuando ustedes sean médicos les tocará enfrentar ya otra pandemia, probablemente casi con seguridad. Y que seguramente van a estar en los hospitales. Véanse ustedes en esos hospitales dentro de pocos años, poquitos años, 6 años, ya estarán en los hospitales. 5 años estarán en los hospitales y estarán con esas chicas, me refiero a las mujeres aquí mayoritariamente, sacrificadas sin esta fuerza física que puede tener un hombre, pero con una fuerza mental enorme, ¿cierto? Tener que hacer turnos de 24 horas, tener que estar junto al paciente, dar amor, dar cariño. Prontito estarán ustedes así. Pero ¿qué van a dar? Amor, cariño y conocimiento. El mejor de los conocimientos. Ese que estamos motivando y generando ustedes para que sean los buenos y los mejores. Por ello, yo también quiero desearles a ustedes, queridos alumnos, seguramente van a ser ustedes mi última promoción. Mi última promoción que estoy entregando en mi vida, en mis más de 46 años de universitaria, porque finalmente me estaré jubilando. Pero voy a llevarme sus caritas, recuerdos, sus esfuerzos y sus molestias incluso. Les llevaré muy cercano de mi corazón, ya nos hemos de tomar la fotito
a tenerles muy cerca de mí, porque será mi último momento docente universitario. Y por entero he dado mi vida, es decir, en la docencia universitaria, en las aulas, en la Facultad de Ciencias Médicas y en todo lo que he sembrado en los cientos y no sé si miles de estudiantes que pasaron por donde mí. Y este será mis últimos días que trataré de que ustedes lo puedan eh, abonar con esfuerzo, con cariño y con mucho amor, porque eso quieren sus padres, porque el que sean ustedes buenos, eso le va a dar felicidad. Y que estos días, mis queridos alumnos, mis queridos compañeritos, lo pasen de lo mejor, aprovechen en duro a sus papitos, a sus mamitas, a sus hermanos. Ellos son, ese es un núcleo, que en definitiva es un reencuentro con el núcleo familiar, porque antes no estaba pasando lo contrario. Cada quien iba por su lado. El taita llegaba a la hora que quiere, la mamá también, el hermano ni le veías, eran dos, tres los hermanos que sean. En cambio hoy no, están todos juntos. Es que a esta pandemia también hay que decirle gracias por recuperar algunas cosas, los valores, recobrar el respeto a la naturaleza, el respeto al agua, ¿no es cierto? El respeto a los animales silvestres, el proteger y dar mayor luz a nuestras casas, a nuestras ciudades y a nuestras... Es que para ustedes, guaguas, compañeritos, compañeritos de la vida, porque son mis compañeros. Ustedes que están llegando conmigo a esta última meta, les deseo lo mejor de la vida, unas felices Navidades y que el año próximo les depare nuevos caminos, nuevas visiones y nuevas esperanzas. Muchas gracias, doctor. Feliz Gracias, Navidad. doctor. Muchas gracias. Feliz Navidad, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Feliz Gracias, Navidad. doctor. Feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad, compañeritos, feliz año nuevo, si es que no nos vemos, ¿no? Hasta luego. Cuídese mucho, doc. Hasta Bueno, un abrazo enorme, un abrazo. Feliz Navidad. Gracias, Feliz doctor. Navidad. Hasta luego, Doc. Feliz Navidad. Luego, doc.